Y hoy vamos a ver el cristiano como olvidador, basado en Primera de Corintios. Vamos a ir a Primera de Corintios, capítulo 13, versículos 4 y 5. El amor es sufrido, vamos a leerlo conjuntamente. El amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, el amor, ¿qué más dice? Muy bien, no hace, no busca, no y no. Gloria a Dios. Amén. La última parte que nos habla el versículo 5, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita y sobre todo dice ahí, a ver, digámoslo fuerte, no guarda. Gloria a Dios por su palabra, amados hermanos. Y vamos a empezar nuestro último tema de la serie, El cristiano crece para servir, el cristiano como olvidador. Y hay una expresión que se les va a hacer muy familiar: yo perdono, pero jamás olvidaré. ¿Se ha escuchado usted esa expresión? Telenovelas, películas, en series, en la vida real, en su relación matrimonial, en la relación familiar, en la relación laboral. Es un estribillo tal vez muy común y en reiteradas ocasiones a lo largo del periplo de nuestras vidas tal vez lo hemos escuchado: yo perdono, pero jamás olvidaré. Decimos y oímos esto tantas veces que es fácil encoger los hombros y decir al final, bueno, es natural, todo eso es natural, el que no se puede olvidar es natural. Y comenzamos a decirnos esta expresión y a justificar aquella que dice yo perdono pero jamás olvidaré. Y ese realmente es el verdadero problema, porque a través de la repetición y de la transferencia de esta expresión de manera tradicional, históricamente se ha venido encarnando, enraizando en la vida de las personas. Esta es la respuesta más natural que podemos esperar, pero podemos esperar tal vez en el mundo. Podemos esperar tal vez en aquellas personas que no han realmente conocido a profundidad lo que es recibir el perdón de Dios. Pero alguien que ha recibido el perdón de Dios, que lo tiene muy bien claro, identificado de manera vertical, sabe que de manera horizontal está llamado a perdonar. Pero el perdón trae también el olvido. Es la respuesta más natural cuando tenemos conversaciones a diario. Y también puede traer este tipo de expresión y aceptación incorrecta de que puedo perdonar pero jamás olvidaré. Puede traer consigo resultados trágicos, consecuencias devastadoras, y producto de ellos es la cantidad de divorcios, por ejemplo, o aquellas relaciones entre parientes, entre amigos, entre familias que por años la han cargado como una cruz y lamentablemente viven un verdadero infierno. He ahí la necesidad de compartir con ustedes una pequeña historia respecto a dos hermanas solteras que vivían juntas, pero por causa de un desacuerdo no arreglado por un asunto insignificante, dejaron de hablarse la una de la otra. Se distanciaron totalmente, pero en su relación, mas no en la cercanía, físicamente hablando. Uno de los ineludibles resultados de negarse a olvidar es precisamente este tipo de consecuencias distantes entre personas muy cercanas de manera consanguínea o de manera afín. Puesto que no eran capaces o no estaban dispuestas a mudarse de casa, ni una ni la otra, continuaron usando las mismas habitaciones. O sea, vivían bajo el mismo techo, comiendo en las mismas habitaciones, comiendo en la misma mesa, usando las mismas comodidades y durmiendo en el mismo dormitorio, completamente separadas sin decirse ni una palabra. Una línea dibujada con tiza dividía el área de dormir en dos mitades, dividía las puertas en dos mitades. Cada una entraba y salía, cocinaba y comía,
cosía y leía sin pisar nunca el territorio de su hermana. A través de la oscuridad de la noche, cada una oía a la otra respirando profundamente, es decir, roncando. Pero a causa de que ninguna de las dos estaba dispuesta a dar el primer paso para perdonar y olvidar la absurda e insignificante ofensa, coexistieron durante años en un triturante silencio. Y es de la vida real. El hecho de negarse uno a perdonar y a olvidar conduce a otras tragedias que son como monumentos al rencor. Comparto esta pregunta el día de hoy. ¿Cuántas iglesias? Hablemos de iglesias, de casa de oración, de congregaciones locales. A menudo por pequeñeces, para luego girar, dicen, se dividen para luego girar hacia otra dirección. Fracturadas, astilladas y ciegamente obstinadas. ¿Cuántas iglesias usted ha conocido que por cosas tan insignificantes se han dividido para simplemente mirar hacia otra dirección, fracturadas, astilladas y ciegamente obstinadas? ¿Cuántas usted conoce? Tal vez conoce de una, de dos, de tres. Yo conozco de algunas. A lo largo de mi vida cristiana conozco de algunas. Y no nos vamos a enfocar en esos temas, pero está la referencia que nos acompaña en esta mañana, en la introducción. Porque el testimonio de una señora que recorría con su familia había estado girando alrededor de un país del norte de este continente, viviendo por algún tiempo una hermosa aventura con su familia, y vivían en tiendas de campañas, o sea, iban de pueblo en pueblo y buscaban dónde acampar, y se recorrieron mucha gran parte de este país, o gran territorio habían recorrido a lo largo de ese tiempo. Y lo más interesante es que en sus viajes ellos atravesaron un pueblo. De toda la travesía de esta aventura, algo los marcó. Algo marcó a esta familia. Algo que les impactó. Algo que quedó en la retina de su memoria. Y en uno de sus viajes que ellos habían atravesado en este pueblo, dice, pasaron por una iglesia que tenía un nombre que ella dijo que jamás olvidaría. Iglesia Original de Dios número 2. Imagínense el nombre de esa iglesia, la Iglesia Original de Dios número 2. Interesante lo que encontramos en el medio. Bien sea de manera pública o personal, nosotros damos a entender rápidamente si poseemos un corazón cristiano a la manera como respondemos a otras personas que nos han ofendido o que hemos ofendido. Y no es suficiente decir simplemente, bueno, esto está bien, te perdono, pero no esperes que olvide lo que tú me has hecho. No es suficiente. Hablar de perdón es ir un poco más allá. Hablar de perdón es actuar como el mismo Señor dice en su palabra. Él tomó todos nuestros pecados y lo echó a lo más profundo de la mar para nunca más acordarse de ellos. Y en ese sentido, esto significa que hemos erigido un monumento al rencor cuando no estamos dispuestos a olvidar en nuestra mente. Y eso no es perdón. No es perdón en ninguna manera. Los cristianos tienen que ser personas magnánimas. Hablamos de nuevas criaturas. Hablamos de hombres y mujeres con la mente de Cristo. ¿O no es así? Hablamos de personas, hombres y mujeres que fueron hechos de nuevo en el momento que recibieron a Cristo Jesús, de tal manera que las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Hablamos entonces de personas, de hombres y mujeres que al recibir a Cristo Jesús fueron sellados con el poder del Espíritu Santo. Y en el poder del Espíritu Santo, en su plenitud, no hay rencor, hay amor, hay gozo, hay paz, hay paciencia. Los cristianos entonces tenemos que ser personas magnánimas. ¿En qué sentido? Lo suficiente para seguir adelante, recordando lo bueno y olvidando lo malo, recordando las cosas positivas. En otras palabras, quiero decir, dando gracias a Dios por todo lo recibido
y no quejándome o juzgando o señalando las cosas que no recibo o las cosas malas que han pasado en mi vida. Como veremos, olvidar también incluye otras cosas. Además de olvidar las ofensas, tenemos que hacer cosas útiles a favor de otros sin esperar recompensa. Eso es amar. Hacer o tratar de hacer feliz a la otra persona sin esperar nada a cambio. Olvidarnos de nosotros mismos en el sentido verdadero y noble de este término, magnánimo. Todo cristiano tiene que ser magnánimo. Imagínense a Jesús. ¿Quién lo negó? Su amigo. ¿Cuántas veces lo negó? ¿Una vez? ¿Lo negó 2 veces? ¿Lo negó 3 veces? ¿Y acaso cuando lo tuvo nuevamente a su amigo Pedro frente a frente, qué hizo? ¿Lo rechazó? Le dijo: ay, tú me la hiciste, yo te perdono, pues coge tu camino, sigue nomás tu caminito, que yo sigo el mío, porque no voy a olvidar las 3 que me hiciste. Jamás vemos a un Jesús haciendo ese tipo de escena. Más bien por el contrario, vemos a alguien que lo abraza, vemos a alguien que lo ayuda a levantarse nuevamente, que lo encamina nuevamente a seguir por aquel camino y calzada que Dios ha trazado para todos sus hijos, camino de santidad. Con esta introducción, enfoquémonos en esta primera parte. Vamos a abarcar una parte importante el día de hoy y vamos a concluir el siguiente domingo. Veamos entonces 2 aspectos que nos presentan la vida del cristiano como olvidador. Pero para ello vamos primero a poner la mente ¿a dónde? En un análisis profundo desde el punto de vista científico. ¿Puede la mente olvidar alguna vez? ¿Será acaso que la mente humana puede olvidar alguna vez? ¿Qué dicen los científicos respecto a eso? ¿Y hacia dónde nos lleva la palabra que hoy el Señor trae a través del apóstol Pablo en la primera carta a los Corintios? Al exponer este mensaje, nos debe de llevar a la siguiente pregunta: ¿pueden realmente nuestras mentes permitirnos perdonar? ¿Puede realmente usted como cristiano saber que su mente le permite a usted perdonar? A causa de la manera como fuimos hechos, tenemos que mirar al arquitecto, al hacedor, al soberano, al Dios todopoderoso, cómo fuimos hechos. Y lo que podemos encontrar es que fuimos hechos con un sistema interno de archivo que llamamos memoria. Es dudoso que podamos olvidar plenamente aún las cosas que queremos olvidar, según lo que mencionan algunos entendidos sobre este tema. Nuestras mentes son simplemente extraordinarias. Viene el comentario del doctor Earl Radmacher, que ilustra de manera adecuada la declaración que en este momento nos estamos refiriendo. La mente humana, dice este doctor, es una computadora fabulosa. De hecho, nadie ha sido capaz de diseñar una computadora tan intrincada y eficiente como la mente humana, solo Dios. Imagínense nuestra capacidad con la que Dios nos ha hecho. Él es perfecto en todas las cosas que ha puesto en el ser humano. Consideremos esto: el cerebro es capaz de grabar 800 memorias por segundo durante 75 años sin siquiera cansarse alguna vez, científicamente comprobado. ¿Cuántas memorias por segundo? 800 graba el cerebro humano durante 75 años. Recuerde lo que dice el Salmo 90, ¿no? Los años del hombre, 70, los más robustos 80. Imagínense que prácticamente el ser humano, en comparación al marco referencial de la vida de un ser humano, pasa 75 años grabando información. Hay algunas personas que por lo general se quejan de su cerebro y dicen que están demasiado cansados. Bueno, estamos sacando a alguien que no esté enfermo precisamente del cerebro. Y por tanto, dicen ellos que al estar tan cansados sus cerebros no pueden aprender los pasajes bíblicos de memoria, por poner una referencia. Pero hay buenas noticias según los científicos para estas personas. El cuerpo puede cansarse, el cuerpo se puede ir desgastando, pero dice que el cerebro nunca se cansa. Nunca se cansa. El ser humano no usa más del 2% de la capacidad de su cerebro, según lo que establecen estos científicos.
Y por supuesto, algunos demuestran este hecho más obviamente que otros. Por ahí usted tiene algunos genios que han hecho historia y ellos no han logrado jamás superar el 13% de su capacidad de cerebro, porque el común denominador no llega ni al 2%. El asunto es que el cerebro es capaz de hacer una increíble cantidad de trabajo y de retener todo lo que entra en él. En otras palabras, científicamente, usted nunca olvidará nada. Desde el punto de vista científico, usted nunca olvidará nada. Simplemente no lo recuerda, pero jamás lo olvidará, porque está en la computadora más maravillosa nunca antes creada por nadie fuera de Dios. Todo está archivado permanentemente en su cerebro. A causa de hechos como los que establecen los científicos, necesitamos comprender en esta mañana que no nos referimos al olvidar en el sentido literal y técnico según la ciencia. Cuando vemos al cristiano como perdonador, tenemos entonces que hacer primero esta aclaración. No vamos a olvidar desde el punto de vista técnico y literal, a menos que usted de repente entre en una enfermedad en donde haya perdido totalmente la memoria, pero aún así se cree que los recuerdos están ahí. Más bien, lo que hoy el Señor quiere hablar con nosotros, como referencia a lo que dice 1 Corintios 13, es ver al cristiano en olvidar en la misma manera como lo hacía el apóstol Pablo, con voluntad. Recordemos nuevamente los textos leídos en esta mañana. El amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita y no guarda rencor. Y debemos recordar que el amor es decisión, no sentimiento. El amor es una decisión. Yo decido amar. Yo decido amar. No es que se me acabó el combustible del amor. No es que voy a buscar consejería y decirle al pastor, pastor, se me acabó el amor. Porque entraríamos nosotros en una dicotomía, entraríamos en un punto totalmente opuesto a lo que realmente decimos ser. Si somos cristianos, ahora nuestra nueva naturaleza es en Cristo Jesús y Cristo es amor. Dios es amor. Por lo tanto, jamás se puede acabar el amor. En ese sentido, lo que el doctor también J.B. Phillips, un erudito, crítico, traductor en bíblico, dice lo siguiente respecto a la afirmación que nos deja ver el apóstol Pablo. Este amor del que hablo es lento para perder la paciencia. Está tomando en referencia los versículos que acabamos de leer de 1 Corintios 13. Dice también, busca alguna manera de ser constructivo. No es dominante. No se afana por impresionar ni acaricia ideas exageradas relacionadas con su propia importancia. Algo más que dice este crítico, erudito y traductor bíblico es que el amor tiene buenos modales y no persigue ventaja egoísta. Dice que el amor no es irritable, no lleva cuenta, subráyalo en tu mente. El amor no lleva cuenta de lo malo, ni se jacta de la perversidad de otras personas. Por el contrario, el amor se alegra con todos los hombres buenos cuando la verdad triunfa. Y al hablar del amor, amados hermanos, no podemos limitar estas porciones bíblicas solo en una relación matrimonial. Estaríamos equivocados en la exposición si tomáramos la referencia de 1 Corintios 13 solo para poder compartir una conferencia a un matrimonio. Hablamos de relaciones. Estamos hablando de la interacción a la cual tú y yo nos debemos día a día como cristianos. Y como cristianos debemos actuar en el amor de Dios. Por lo tanto, los verdaderos cristianos, cuando demuestran amor genuino, no llevan cuentas, no llevan registros de las cosas malas. El verbo olvidar tiene la siguiente definición para aquellos que el día de hoy están muy atentos a este tema: perder el recuerdo de no
atender o hacer caso omiso de, descuidar intencionalmente. La definición entonces de olvidar, según el griego, lo vuelvo a repetir, dice perder el recuerdo de, no atender o hacer caso omiso de, descuidar intencionalmente, pasar por alto, dejar de recordar o de notar, no recordar en el tiempo apropiado. Así es como se define olvidar. Si nosotros vamos a la palabra, nuevamente vamos a mirar al Salmo 119, vamos a retroceder un poco, y veamos en el Salmo 119, versículo 165. Y lea conmigo esta porción que nos invita a ver la misma palabra ilustrando y estimulando la generosa virtud de olvidar. De olvidar. No desde el punto de vista literal ni técnico, sino olvidar como la palabra de Dios nos menciona. Dice el versículo 165 de Salmo 119: mucha paz tienen los que aman tu ley, y no hay para ellos tropiezo. Mucha paz, amados hermanos, que es lo que más necesita el ser humano, es paz. Si hay alguien entre nosotros que no ha perdonado como Dios manda, porque aún no ha olvidado aquella falta, aquella ofensa, aquella situación, ¿qué quiere decir? Que esa persona no está viviendo en paz. Porque decíamos la semana anterior, fue entregado a sus atormentadores, ¿no? Aquellos verdugos. Y realmente una persona que anida el recuerdo de lo malo que alguien le pudo hacer, no puede tener paz. Porque la Biblia es clara en Isaías cuando dice que Dios nos llena en completa paz, porque nuestros pensamientos perseveran en Él, porque en Él hemos confiado. Si usted ha confiado en que el Señor está al control total de su vida, que el Señor está al control total de cualquier situación, que el Señor se encarga incluso de aquellas personas que le han ofendido, usted confía plenamente en aquello, usted está consciente de que la paz será real en su vida. El shalom que Jesús representa en nuestras vidas, la plenitud de gozo, es interesante que usted lo pueda experimentar. El salmista en este caso, en el versículo 165, abiertamente expone algo importante hacia las Escrituras. En ese marco era hacia la ley. Aquellos que tienen ese tipo de amor profundo hacia la palabra de Dios tendrán una gran medida de paz. Y si usted y yo tenemos amor por la palabra, significa que nos adentramos en la palabra, escudriñamos la palabra y aplicamos la palabra en nuestro caminar diario. Eso significa, amados hermanos, amar al prójimo como a nosotros mismos. Eso significa, amados hermanos, comprender el amor que he recibido de parte de Dios y lo que estoy llamado también a hacer los unos por los otros, perdonándonos, amándonos, soportándonos. Es lo que el Señor dice a través de su palabra. Y si efectivamente yo tengo amor por la palabra, viviré realmente en paz. Y además serán suficientemente magnánimos. Este término me encanta, magnánimos, amados hermanos, para no tropezar a raíz de las ofensas. Tener la capacidad voluntariamente de decir: esto no lo llevo más en mi bitácora, esto no está más en la contabilidad de mi vida, esto no va a estar como un recuerdo para que esto me traiga mal a mi vida, sino más bien por el contrario, decidir dejar a un lado aquellos recuerdos, aquellos eventos, aquellos pensamientos que un día trajeron a nuestras vidas un dolor. Jesús se refirió incluso también a esto. Por un lado, el apóstol Pablo nos hace ver la necesidad de vivir y expresar el verdadero amor, no recordando, no guardando rencor para aquellas ofensas. Por otro lado, el salmista nos hace ver la necesidad de que el amor que sentimos por la palabra nos lleva realmente a vivir en paz y no ser en ningún momento alguien que esté experimentando ese tipo de tropiezos a raíz de amargura, sino por el contrario, siendo magnánimos para olvidar. Pero también el Señor Jesús hace referencia en cuanto a aquellas personas que comienzan a juzgar.
Él se refiere a esto en Mateo 7, del 1 al 5, en el Sermón del Monte. Recordamos esta lectura. Dice: no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os será medido. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano: déjame sacar la paja de tu ojo y he aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Cuando hablamos de olvidar, en resumidas cuentas, desde la definición en el término del griego, debemos concebir lo que significa no llevar cuentas, no guardar rencor, en otras palabras, no registrar cuentas de lo malo. Y lo estamos viendo desde el punto de vista bíblico, no técnico, no literal, no científico, sino bíblico. No llevar cuentas. ¿Qué más debemos de concebir cuando hablamos de olvidar? Ser uno más grande que cualquier ofensa. Si amo la palabra de Dios, vivo de acuerdo a la palabra de Dios, debo de vivir de manera magnánima, enraizando el no llevar cuentas. Pero también debemos de concebir que no hay que albergar ninguna actitud juzgadora, porque aquel que juzga es aquel que se pone en plano de juez, es aquel que se pone por encima de los demás, es aquel que levanta un juicio de valor y sentencia a alguien por una ofensa que en algún momento dado recibimos. Y al decir no olvidaré, puedo perdonar pero no olvidar, nos convertimos en aquel tipo de persona que está por encima de los demás, y no debe de ser visto desde ese punto de vista. El mejoramiento y crecimiento de nuestra vida cristiana, amados hermanos y amigos, en esta mañana incluye el hecho de que nos olvidemos de las cosas que nos hacen daño y nos estancan. ¿Cuántas cosas en este año 2023 están ahí aún anidadas y han sido cadenas con grandes pesos que te han estancado y no te han dejado desarrollar en tu vida cristiana? ¿Cuántas de estas cosas son productos de no olvidar, de tener ahí a sangre viva ese recuerdo de alguna actitud, de alguna ofensa, de algún evento que en un momento dado de tu vida te marcó? Debemos de olvidar. Nosotros estamos llamados a olvidar. Para crecer debemos de olvidar, viviendo el amor de Dios en nuestras vidas, no guardando rencor, viviendo de manera magnánima. ¿Qué más el Señor nos puede hablar en esta mañana respecto al cristiano como olvidador? Por un lado, esta era una mirada importante al olvido, pero viendo desde el punto de vista de la mente. Ahora vamos a hacer una mirada detenida al olvido a través del testimonio de un hombre, que es precisamente aquel hagiógrafo que Dios utilizó, inspirado por el Espíritu Santo, para llevar muchas cartas a las iglesias. Y una de ellas es la que estamos leyendo en esta mañana, y es a través de la vida del apóstol Pablo. Una mirada detenida al olvido. En la palabra de Dios tenemos un capítulo que precisamente el apóstol Pablo nos invita a ver de manera muy bella esta verdadera verdad, y es a través de Filipenses. Vamos a ver Filipenses capítulo 3. Tengamos abierto este libro en Filipenses capítulo 3, en donde vemos al apóstol Pablo dar testimonio, en donde a través de ese testimonio él está pensando en varias cosas de su vida pasada que pudieron alimentar su orgullo, pero él decidió olvidarlas. Él decidió simplemente ya no llevarlas en cuenta, lo que realmente se pone en práctica cuando queremos olvidar. Filipenses 3, del 4 al 6, dice lo siguiente, léalo conmigo en esta mañana. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, dice el apóstol Pablo, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos,
En cuanto a la ley, fariseo. En cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. En cuanto a la iglesia que es en la ley, irreprensible. Si usted y yo estuviéramos buscando a alguien que diera un buen testimonio para su vida, indudablemente Pablo sería el candidato ideal respecto a lo que él estaba refiriendo de su caminar a lo largo de su preparación. De hecho, si él no hubiese sido muy cuidadoso y no hubiese hilado finamente, podría convertir este testimonio en jactancia por todo lo que usted leyó conmigo. Equivalente a alguien que hoy por hoy pudiera tener algunos PhD, postdoctorados, un hombre muy versado, preparado a los pies de Gamaliel, celoso como ningún otro, y tanto era que su celo lo había llevado a mirar, pues, a la religión y no al Creador. Y bueno, ese encuentro maravilloso que él tuvo con el Señor Jesús hizo que ese velo se caiga totalmente, que lo tenía ciego. En ese sentido, vemos entonces que este testimonio pudo haber caído en jactancia si él no hubiese sido muy cuidadoso al momento de describirlo. Estos son hechos impresionantes y absolutamente ciertos en la vida del apóstol Pablo. Pero vemos aquí en la vida de este hombre, Pablo, como un cristiano, ya no como un fariseo, sino como alguien que tenía ahora una relación, ya no enfocado en la ley, sino realmente en una relación cristocéntrica de intimidad con el Padre por medio del Hijo. Él mantuvo todo en la perspectiva correcta al momento de describir, por decirlo así, su currículum. Versículos 7 al 9, sigamos en la lectura, dice: pero cuántas cosas eran, tiempo pasado, eran para mi ganancia. Las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Él, por el amor al Señor, él dejó todo eso que representaba su vida pasada atrás. Versículo 8: y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Si usted va al griego va a encontrar un término más fuerte que no lo voy a decir aquí en público. No es basura precisamente, pero para que usted tenga una idea a dónde el apóstol Pablo llevó todo eso, dónde lo puso, por amor de Cristo. Versículo 9: y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. En comparación con el Señor Jesucristo y con todo lo que Él ha hecho posible. ¿Qué es lo que el Señor Jesús ha hecho posible en nuestras vidas? Perdón. ¿Qué fue lo que recibimos? Perdón. Amados hermanos, el Padre nos perdona porque el Hijo mora en nosotros. Amén. Dios no nos puede ver a nosotros si no ve a su Hijo en nosotros. Por eso fuimos hechos acreedores al perdón, a su amor, a su justicia. Y solo lo hizo Cristo Jesús en nuestras vidas. Todo lo demás que podamos ser o realizar significativamente disminuye significado. Las siguientes palabras del apóstol Pablo describen la saludable humildad de un verdadero cristiano. Porque no todos llegamos, amados hermanos, a la vida cristiana a los 9, a los 10, a los 11 años, a los 12. Hay unos que llegan al final, al ocaso de su vida. Unos llegan a los 50, otros llegan a los 60, unos llegan agonizando en la cama de un hospital o de repente en una calle, botados por algún impacto de bala o por algún atropello. Es yo creo que abismal el hecho de que algunos recibimos a Cristo a una corta edad y otros a un término casi de su vida. Por eso el predicador dice claramente en Eclesiastés al joven: acuérdate de tu Creador, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. Qué importante es poder llegar, amados hermanos, y darle al Señor todo lo mejor que tenemos. Pero en medio de todo esto, la vida de un verdadero cristiano, ¿cómo tiene que ser llevada? En el caso del apóstol Pablo ya llegó a una edad
en donde esa preparación lo llevó a cometer muchos errores, a jactarse de lo que era en esa época. Pero cuando él viene a Cristo Jesús, y podemos ver el testimonio a través de este capítulo, nos damos cuenta que él hace referencia de manera retrospectiva a su pasado, pero que en el presente todo lo que eso significa es basura por amor de Cristo Jesús. Pero hacia dónde más llevan a ver este testimonio en la vida del apóstol Pablo, con una descripción tan saludable de humildad como debe de vivir un verdadero cristiano. Versículo 12 al 14 dice: no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago. Dice ahí, olvidando. Dígalo conmigo, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. ¿Cuál es el caminar de un verdadero cristiano, de un cristiano que vive de manera magnánima, realmente en el amor de Dios, olvidando lo que quedó atrás? Ese olvidar de lo que queda atrás, amados hermanos, son todas aquellas escenas dolorosas en nuestras vidas, porque no podemos vivir el presente ni proyectarnos a un futuro si venimos arrastrando un pasado que nos sigue causando amargura y dolor y frustración y no nos deja crecer espiritualmente. ¿Qué son esas cosas del pasado que aún usted las tiene tan vívidas como que hubiese sido hoy por hoy y se niega a olvidar? Este hombre nos deja ver esta hermosa aclaración: olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Prosigo a la meta, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Proseguir, amados hermanos, significa avanzar. El cristiano no puede dar un paso adelante y dos para atrás o ir como el cangrejo. El cristiano está llamado a vivir una vida ascendente, creciente, amados hermanos, porque tenemos una meta que alcanzar. Cuando usted tiene una meta que alcanzar, todos los días trabaja pro esa meta. Hay que alcanzar esa meta. Tenemos que esforzarnos hoy para ser mejores que ayer. Hoy quiero servir al Señor con más excelencia, con mayor dedicación, con todo mi amor, con toda mi fuerza, con toda mi energía. Quiero servir al Señor. Pero ¿qué impide que lo hagas? Es que me acuerdo que el año pasado justo yo estaba sentado en el lado de acá y había un hermano que me estaba mirando de mala cara, me hizo un comentario, me hirió, me lastimó, se quejó de mi peinado. De repente, ¿por qué tiene tantas canas? ¿O por qué de repente estaba muy gordito? ¿O por qué estaba muy calvo? Amados hermanos, si nosotros no nos detenemos a pensar en este tipo de cosas, tal vez no estamos midiendo el impacto de nuestro comportamiento, de nuestra apatía para con los demás. Tal vez no comprendemos por qué somos así, fríos muchas veces, nos aislamos muchas veces, tenemos problemas en el hogar, no perdonamos al cónyuge, no perdonamos a los hijos, no nos perdonamos entre hermanos, no perdonamos a los amigos, porque decimos, como lo dice tradicionalmente la gente, perdono pero jamás olvidaré. Esa es la expresión con la que empezamos en esta mañana. Y eso es equivocado, eso causa daño, eso trae consecuencias graves. Pero si hemos venido a Cristo no podemos seguir repitiendo este tipo de estribillos secular. Tenemos que realmente enfrascarnos, amados hermanos, en un enfoque muy distinto. Y utilizo la palabra enfrascado, amados hermanos, para poner la mirada solo en Jesús. No pongamos la mirada como el sistema en este mundo nos lleva a mirar respecto al perdón. Entretejidas en las palabras que el apóstol Pablo nos describe en este hermoso capítulo de Filipenses 3, se hallan tres declaraciones importantes, magnánimas para todo cristiano. No lo he alcanzado, porque todos los días tenemos que trabajar para alcanzar esa meta. Nadie puede andar por la vida identificándose como cristiano y decir, bueno, yo ya alcancé, ya me voy a jubilar como cristiano, Señor, ya cumplí todas las expectativas que tiene, ahora sí voy a bajar el telón. ¿Cuándo usted en esta vida terrenal llegará a alcanzar la meta? ¿Cuándo va a ser eso? ¿Cuándo usted va a llegar a la estatura de varón perfecto mientras esté en esta vida? ¿Cuándo va a ser eso?
Alguien puede ponerle fecha, alguien le puede poner hora, alguien le puede poner fecha de graduación a ese día. En esta tierra, ¿usted cree que lo va a alcanzar? Si todos los días tiene que ver a su esposa, tiene que ver a sus hijos, tiene que ver a sus vecinos, tiene que ver a su pastor todos los días. ¿Acaso usted cree que va a vivir una fe así constantemente? La Biblia nos deja muy claro que grandes hombres de Dios, después de una gran victoria de fe, tenían un bajón significativo, que se iban a lo más profundo, tanto así que como el mismo Elías decía: Señor, quítame la vida. Y recientemente venía de un gran triunfo cuando los 450 profetas de Baal fueron prácticamente degollados porque fracasaron en todo lo que ellos estaban ofreciéndole al pueblo. Y Elías, en el nombre del Señor, logró que ese pueblo reconozca quién era el verdadero Dios. Y pudiéramos decir una gran celebración de una victoria muy poderosa en la fe. Pero a la vuelta de la esquina, Jezabel le manda un mensaje y lo amenaza de muerte. ¿Y cómo se comportó Elías? Le bajó su fe, se le bajó la batería, fue a esconderse, fue a decirle al Señor: ya quítame la vida, ¿qué más me queda? Adiós, mundo cruel. Mis amados hermanos, todos los santos días estamos llamados a seguir perseverando en ese hermoso caminar que Dios nos ha trazado. Queremos alcanzar la meta. Pablo reconoce, a pesar de lo que él representaba ya para todo ese mundo gentil, llevando la palabra del Señor, decía: no lo he alcanzado. No lo he alcanzado todavía. Algo más que nos invita a ver esta declaración en las palabras del apóstol Pablo es que olvido lo que queda atrás. Olvido lo que queda atrás. Es importante que usted lo mire. ¿Qué cosas quedan atrás de su vida? A veces usted es de los que se comporta yendo al baúl de los recuerdos y comienza a abrir y dice: uy, esto es lo que era yo antes, ¿no? Y comienza nuevamente a divagar en sus pensamientos, mirando hacia atrás, que usted de repente hacía cosas, sí, que para sus amigos era un deleite, pero para Dios era una ofensa. Y que usted trae al presente esos recuerdos y quiere volver a vivir y experimentar aquello. Y de repente también se encuentra con una deuda pendiente, con alguien que alguien ofendió, que alguien que mañana más tarde lo haya maltratado. De repente ve una foto y ve ahí a sus hermanos y dice: ese fue el día en que hablaron mal de mí, ese fue el día en que me injuriaron, ese fue el día que me señalaron. Y usted comienza nuevamente a traer ese recuerdo y hay una bilis y supura nuevamente todo aquel ardor en su corazón, producto de que en realidad nunca olvidó lo que quedó atrás, porque no perdonó. Cuando usted perdona, olvida. El mundo dice: yo perdono y no olvido. El cristiano dice: yo perdono y olvido. No llevo cuenta, todo quedó atrás. Y finalmente en esta declaración dice: me extiendo a lo que está adelante. Adelante, ¿qué hay por delante, amados hermanos? ¿Qué depara el 2024? ¿Qué deparan los próximos años en su vida? ¿Qué depara del tiempo que todavía le queda en esta tierra? ¿Cuánto tiempo más le queda? No lo sabemos. ¿Cuánto tiempo más le queda a la iglesia en esta tierra? No lo sabemos. Pero cada día lo vivimos como si hoy fuera el día que el Señor nos llama a su presencia. Y mientras tengamos ese enfoque, me extiendo a lo que está adelante, siendo cada día un mejor esposo, una mejor esposa, un mejor hijo, un mejor padre, un mejor hermano, un mejor cristiano, un mejor servidor del Señor en esta tierra, llevando el evangelio de Cristo por todas las naciones. No hay fronteras cuando se trata de predicar el evangelio, sobre todo desde el año 2020 a la fecha, se trasciende todo tipo de frontera porque la palabra de Dios llega a todos los rincones del mundo. En cada una de estas tres afirmaciones hay una característica de la condición de un verdadero cristiano: vulnerabilidad, humildad y determinación. Y son ellas las que la próxima semana, en nuestra segunda parte, vamos a analizar de manera profunda para culminar toda nuestra serie: un cristiano que crece para servir. Vamos a cambiar de posición, amados hermanos. Hemos el día de hoy compartido hasta el momento nuestra primera parte de nuestro tercer tema y último de nuestra serie: un cristiano crece para servir. Nuestro último tema es el cristiano como olvidador. Quiero que por un momento, ahí donde usted se encuentra, no le estoy invitando a que vaya a mirar el pasado. Le invito a que mire el presente y que identifique qué cosas usted en realidad nunca olvidó. ¿Qué cosas le están haciendo daño?
porque no ha olvidado las ofensas que alguien un día le provocó. Tal vez usted como esposa hoy se está acordando de aquel maltrato psicológico, físico, emocional que su esposo tal vez le propinó hace muchos años. O de repente un hijo silenciosamente tiene una cicatriz de amargura en contra de sus padres porque se olvidó de su cumpleaños o porque nunca estuvo en escuela para usted en una reunión de padres de familia, o porque nunca ha tenido una palabra de amor hacia su hijo, porque tal vez nunca le ha hecho un cariño a usted como hijo, ¿no? Que usted pueda mirar también de repente si usted siente algún tipo de dolor en contra de su hermano o hermana consanguíneos, o hermano o hermana cristocéntrico. ¿Qué tipo de cosas usted en el presente las tiene tan latente que nunca las ha olvidado? Tal vez llevan guardadas ahí 1 año, 10 años, 15 años, tal vez son de la semana pasada. No hay nada más maravilloso que cambiemos la página, que aprovechemos la vida. La vida es tan corta en esta tierra, tan corta. Gente que tú ves en la mañana, en la tarde te dicen, ha fallecido. Y no nos damos cuenta que la vida en esta tierra es tan pequeñita, es tan vulnerable. El amor de Jesús que nos lleva a recordar esas palabras que el mismo apóstol Pablo hoy nos recuerda. El amor sufre, sí. El amor es benigno, sí. El amor no tiene envidia, sí. El amor no es jactancioso, sí. El amor no se envanece, sí. No hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor. Ese es el amor de Cristo que hoy una vez más te estoy presentando. Y dice la palabra del Señor que de su amor recibimos por medio de Cristo Jesús. Y si Cristo es real en tu vida, hoy decide amar como Cristo te amó, olvidando como Pablo lo experimentó, proyectándose a una meta, cada día buscando ser mejor para servir al Señor. Hoy es el tiempo de olvidar aquellas cosas que nos han hecho mal a nuestra vida. Hoy es el día de olvidar lo que ha marcado por muchos años y te ha dejado estático y paralizado y no has visto crecimiento en tu vida, porque no has abierto realmente tu corazón plenamente al Señor, porque el Señor no solamente quiere ser tu Salvador, el Señor quiere ser el Señor total de tu vida. Él quiere gobernar todas las áreas de tu vida. Él no quiere solo ver la sala de tu corazón, Él quiere ver lo más profundo de tu corazón. Donde tú cerraste un día con llave esas escenas de dolor, abre la puerta, deja que Jesús entre a tu corazón realmente y pueda tener esa interacción. Dice el Señor: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz en esta mañana y abre la puerta, dice: entraré y cenaré con Él y Él conmigo. Eso es lo que Jesús hace en nuestras vidas. Jesús nos enseña a cambiar la página cada día. Jesús nos enseña que si es posible olvidar las ofensas que todo el mundo puede hacerte a tu alrededor. Vive para Cristo, vive una vida verdadera en Cristo Jesús. Padre bendito, Padre de bondad y Padre de misericordia, te alabamos y te bendecimos, Dios eterno, Dios soberano. Sublime eres tú, oh Señor. Gracias, mi Dios amado, por tu palabra. Gracias, oh Padre eterno, porque solo en ti, por ti y para ti vivimos, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, porque tú nos das la dicha y la bienaventuranza nuevamente, Dios amado, de mirar hacia esa revelación escrita y a través, Señor, de esos ejemplos maravillosos que en tu palabra han sido descritos para nuestra vida. Este manual de vida por excelencia nos enseña
que sí es posible, viviendo una vida cristocéntrica, olvidar todo aquello del pasado que ha marcado de una u otra manera nuestras vidas y ha traído dolor. Y que si queremos experimentar el verdadero perdón hacia los demás de manera horizontal, tenemos que olvidar, tenemos que deshacernos de todo tipo de pensamiento que no nos deja olvidar a aquellos que nos han ofendido. Cuando el Señor Jesús dejó ese ejemplo de la oración: Padre, perdónanos a nosotros, perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y hablar de perdón es también hablar de olvidar. Y en el nombre de Jesús, hoy queremos, Señor, pedirte que tu Espíritu Santo ministre nuestras vidas, sea redarguyendo, sea convenciendo de pecado, de justicia y de juicio. Padre bendito, sea fortaleciendo la vida de aquellos que hoy estamos presentes acá, de aquellos que nos están viendo a través de las redes sociales, aquellos que están en su casa el día de hoy siendo ministrados también por el Espíritu Santo tuyo. En el nombre de Jesús, hoy reconocemos la necesidad de ser libres, verdaderamente libres, mi Dios amado, de todo aquello que nos ha impedido crecer. Gracias, Señor. Gracias, mi Rey, Padre Celestial, por esta hermosa y maravillosa mañana de bendición, donde tu palabra desciende de lo alto, donde tu palabra, mi Dios amado, Padre bendito, penetra hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas y los tuétanos. Gracias, Señor, porque tu palabra discierne el pensamiento y la intención del corazón. Y ahí donde realmente el hombre ha venido guardando y guardando a través de la historia de su vida muchas cosas que se ha negado a olvidar. Y hoy queremos, Señor, que esta palabra que llega, Dios amado, como nutriente para nuestra vida espiritual, nos permita desarrollarnos, madurar y crecer, tomando decisiones que nos permitan, Señor, dejar atrás y olvidar aquellas cosas que han traído dolor a nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús. Gracias, oh Señor. Gracias, oh Padre eterno. Gracias, mi Dios y mi Rey. En el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Gracias, Señor, por tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios bendiga sus vidas, amados hermanos. Buenos días. Shalom.